Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, estamos discutiendo con las senadoras Angélica de la Peña del PRD y Laura Rojas del PAN, y antes de irnos a corte quedó una pregunta en el aire, y la pregunta, Angélica, es si medidas como el mando único, como esta medida de crear una reforma constitucional que permita disolver las autoridades municipales o los servicios municipales cuando hay infiltraciones del crimen o cuando hay situaciones de peligro, ni siquiera está muy claro cuáles son los criterios. ¿Eso ayuda a fortalecer las instituciones o no? Porque digamos que el reconocimiento de la crisis en la que nos encontramos es por un debilitamiento institucional. Sí, pero me parece que hay un enfoque que es muy peligroso. La tendencia centralista nos regresa al siglo XIX. Me parece que lo que necesitamos hacer es exactamente al revés: fortalecer los ayuntamientos, fortalecer los cabildos, pensar, yo te decía antes de entrar en vivo que me parece que los cabildos incluso tienen que tener un funcionamiento parlamentario. Contrapesos, al revés, de la porque local. es lo que está abajo, son las células que están de la sociedad, y todas, entonces es la autoridad que tiene más cercanía con la cotidianidad de las personas, en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes. Entonces yo creo que frente al problema que hemos visto de policías municipales que son cooptadas por la delincuencia, el problema no es desaparecerlas, el problema es capacitarlas, profesionalizarlas, darles buenos sueldos. Es decir, cualquier experto en seguridad, cualquier experto en policías te lo dice, y lo que te dicen es: no necesitamos más policías, lo que necesitamos son mejores policías. Un policía tiene que aspirar a jubilarse con honores. Eso no pasa en el país. Carrera policíaca y además controles sobre ellos. ¿Cuál es la perspectiva del PAN, Laura? ¿Te parecería que estas medidas fortalecen o no fortalecen a las instituciones alicaídas en varias del país? Mira, hablemos para empezar de que son 8. De las 10 son 8, porque 2 ya existen. El número de emergencias 911 ya existe, está aprobado en la ley por el Congreso, y también la información, el portal sobre proveedores y contratistas de la administración pública también existe desde hace mucho tiempo y se llama compranet.com. Entonces, de las 8 acciones que quedan, que no están todavía instrumentadas o aprobadas, más bien dicho, sí creo que valdría la pena mencionar la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí creo que esa sí es una propuesta que puede ayudar pues, para empezar, a tener un diseño institucional. Sí, que tenemos 2 años, Pepe, sin tener un sistema, un diseño institucional operando en materia de combate a la corrupción. O sea, el gobierno entró, desapareció la función pública en la primera semana, la quiso desaparecer en la primera semana de gobierno, y a partir de ahí se inventan un modelo nuevo y no ha habido manera de pasar un diseño en el Congreso. Entonces, sí vemos con muy buenos ojos que la propuesta que el PAN presentó sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, pues el gobierno está diciendo que la va a empujar. También hemos trabajado con los compañeros del PRD en ese tema, y creo que eso vale la pena destacar. Que bueno que ya salga, esperemos que salga la próxima semana en la Cámara de Diputados. ¿Y las otras te parece que fortalecen o no fortalecen la institucionalidad? Depende, o sea, yo ahí sí comparto con Angélica el asunto del mando único y de desaparecer a los ayuntamientos. Creo que es una propuesta hecha muy a la ligera, porque se tiene que repensar todo el modelo. O somos federalistas o somos centralistas. Como decía Angélica, regresamos al siglo XIX, a la de una elección del siglo XIX. Y lo que hemos estado haciendo estos 2 años es estar recentralizando muchas cosas. En la ley de contabilidad gubernamental, en la ley de deuda pública, en el INE, en el tema de seguridad. Ahora el IFAE, acuérdate que le dimos facultades de revisión y atracción sobre resoluciones a nivel local. Entonces, sí es verdad que la debilidad institucional a nivel local nos está haciendo, yo creo que por el camino fácil, empezar a quitarles facultades. Y digo el camino fácil porque estás trasladándole facultades de
500 casi municipios que hay en el país, a órganos autónomos o a secretarías de gobierno, o que en una de esas, o al Ejecutivo, que en una de esas nos puede explotar arriba, o sea, arriba también el problema, ¿me explico? Entonces, y además con un agravante, que voy contigo, Ángel, que es, a ver, a nivel federal y a nivel de los estados, ¿estamos blindados o hay la suficiente, digamos, certidumbre de que ahí no va a haber infiltraciones? Claro que no, absolutamente. Y lo hemos visto en el caso del ejército, todos los señalamientos al ejército por sacarlo a la calle y hacer labores de policía, lo único que ha llevado es a deteriorar la imagen del propio ejército. O sea, francamente, me parece que es muy grave. Hay un asunto sobre la anticorrupción que mencionaba Laura que yo creo que es importante mencionarlo. ¿No es nuevo el tema? Claro que no es nuevo. Hace más de un año, el Senado aprobó, fue una de las reformas más emblemáticas que hicimos, donde conciliamos todos los grupos parlamentarios, desde la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana y otras comisiones, y reformamos la Constitución, y la minuta la tienen en la Cámara de Diputados sin dictaminar. Así es. Luego viene la respuesta del PAN. Bueno, eso además va acorde con la decisión del propio presidente Peña Nieto cuando entra de reformar la Ley Orgánica de Administración Pública Federal para desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Ellos deciden desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Así es, eso es desde el inicio de la... Desde el inicio, fue la primera reforma en esta reforma, donde además también desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y le integra todas sus facultades y atribuciones a la Secretaría de Gobernación. Pero además te digo, y esta misma semana, hasta donde entiendo, ha habido dificultades en la convocatoria, por ejemplo, para el proceso de elección de la Fiscalía, ¿no? No, ese está en proceso. ¿Cómo está eso? No. Está en proceso, pero creo que no fue la respuesta tan, digamos, tan nutrida como se hubiera esperado. O sea, no hay tanta gente que haya querido entrarle, ¿no? Bueno, el día de hoy, al ratito se cierra el registro, entonces todavía no sabemos cuántos se van a registrar. Pero y a partir de mañana, la Junta de Coordinación Política, en función del acuerdo, va a decidir cuáles son las personalidades que cumplieron y cuáles no, y entonces nos lo manda a comisiones para que en las comisiones empecemos prácticamente a discutir el perfil del nuevo fiscal. Pero hay que decir una cosa, un apunte que es bien importante. Si esa fiscalía, que ahorita, porque ya existía un área de combate a la corrupción en la PGR, en la Procuraduría, lo único que ha pasado hasta el día de hoy es que se le cambió de nombre. Ahora es Fiscal Especial Anticorrupción. Si a esa fiscalía, que tenemos claramente detectados, que tiene poco personal, que tiene pocos recursos económicos, etcétera, no se le fortalece, y eso es una discusión que tenemos que dar ahora en el proceso de elección del nuevo fiscal, no podemos esperar que dé los resultados tan grandes que se están esperando. No, sobre todo por el tipo de casos en los que se tiene que meter, ¿no? Necesitas tener un peso político y una autonomía realmente fuerte, poderosa. Y recursos materiales y humanos. Para investigar. Así es. Y para que empiece a dar resultados, como pasa en otros países. Y entonces casos emblemáticos castigados para que sirvan como prevención, como un detente de que la autoridad va a ir a fondo y entonces empiezas a notar en la sociedad que vamos caminando hacia el otro camino. O sea, no a seguir profundizando esta inercia del hoyo de la corrupción y sobre todo de la impunidad. Hechos. Ahora, lo previsible es que a partir del lunes el Ejecutivo mande sus iniciativas y haya una presión por sacarlas. Vamos a tener extraordinario en diciembre. ¿Cuál es la posición del PAN y del PRD? Ay, pues francamente yo creo que es absurdo. Deberíamos estar trabajando de aquí al 15 todos los días. Las comisiones deberían estar trabajando como debe ser para el diseño de los dictámenes y entonces, habiendo materia, discutido como tiene que ser, no aceleradamente, en la urgencia, en donde de repente no sabes lo que estás inscribiendo, simplemente por una consigna. Yo me opongo totalmente a eso, yo así no trabajo. No estuvieron, Laura, ni el presidente del PAN ni del PRD ayer en el acto, hasta donde recuerdo. No sé si eso sea también una señal muy clara de que quieren tomarse las cosas con calma. Tu presidente además lo dijo que iba a hacer foros y mesas para analizarlo. Sí, lo que pasa es que son temas de verdad delicados. Sí. O sea, decir que vamos a desaparecer congresos, que vamos a desaparecer ayuntamientos, que lo de la zona económica especial, o sea, cada uno de los temas
son temas muy complicados y no podemos arriesgarnos a hacer una ley que esté mal. Entonces yo creo que sí vale la pena hacerlo bien, hacerlo con calma, o sea, y que salga una buena ley, pero al mismo tiempo, Pepe, se le tiene que exigir al gobierno, insisto, resultados en la implementación de las herramientas legislativas que ya el Congreso le ha dado. Y vuelvo a mi punto del principio, es la primera vez que un presidente de México, digo, desde que hay alternancia, por supuesto, ha tenido todo lo que ha pedido. El Congreso se lo ha dado todo, con muchísima responsabilidad. 12 constitucionales. Quitándonos los tintes políticos, trabajando todos por México. O sea, eso no lo había tenido nunca. El presidente Peña es el primer presidente que lo tiene y es impresentable e inaceptable que salga a decir, bueno, pues para arreglar todo lo que no está mal, otra vez reformas al Congreso y no haber dicho una sola palabra de por qué lo que le toca a él no se ha cumplido. Bueno, pues me quedo con eso, el tiempo se nos fue volando, me quedo con eso, no es un asunto solamente del Congreso, y dos, cautela. Vemos cautela tanto en el PRD como en el PAN, a través de la participación que han tenido ustedes. Les agradezco mucho que hayan venido hoy, Angélica de la Peña. Gracias. Muchas gracias, esperemos que primera, pero no la última. Ya se repetirán otras veces más. Y Laura, encantado, como siempre. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos escuchamos próximo lunes aquí, 7:30, desde la esquina de la información.